Shabbat Shalom, Haverim Yekarim, bienvenidos a otra porción del estudio de la Torah. Esta semana estamos empezando con Parashat Shemot, empezando el libro de Éxodo. Y quiero empezar con un punto de diferencia con el texto de la Torah por el texto masorético que tenemos hoy en día, que es como 1000 años, en comparación con lo que tenemos en el Pacto Renovado, en el libro de Hechos, que a veces hay personas que tratan de usar eso como en contra el Pacto Renovado. Pero como vamos a ver, hay un razón por esa diferencia, que en el Pacto Renovado cita 75 almas descendieron o estuvieron en Egipto. Pero antes de empezar, bendecimos al Eterno por poder estudiar juntos su palabra, su Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah. Bendito sea Él. Y dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulún, Binyamin, Dan, Naftali, Gad y Asher. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y Yosef estaba en Egipto. Y murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Yosef. Vamos a estudiar esto en comparación con lo que dice en el Pacto Renovado, en el libro de Hechos, capítulo 7, empezando en el versículo 9 a 16, dice Esteban, que puede ser que era helenista o samaritano, porque si leemos Hechos 6, los 12 emisarios de Yeshua, conocido como los pobres, Evionim, o hebreos, como ahí mismo está escrito en Hechos 6, no comen con los helenistas o samaritanos que están regresando a observar la Torah de su forma como se debe ser, abajo el liderazgo de los emisarios mesiánicos, que estos personas que están regresando escogen 7 personas, y de esas 7 personas, que representa también las naciones, porque son mezclados con gentiles, no son halágicamente judíos. Y el principio de ministerio de los discípulos de Yeshua estaba trabajando con personas que reconocían que tenían algo en conexión con el pueblo de Israel, aunque son asimilados, como Esteban. Y mencionamos esto porque hay muchos que piensan que posiblemente él está citando un texto samaritano, pero también el Septuaginte puede ser, digamos, los Shivim, la traducción al griego también dice 75, pero vamos a leer el texto. De todo modo, él está incluido en estos grupos de personas que serían como los Bnei Anusim hoy en día, gente de descendencia de Israel, que son asimilados y mezclados con las naciones. Y esto da la apertura para los gentiles que quieren entrar al pacto. Y dice en versículo 9: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a Yosef para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto,
y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Hay que tomar pausa para poner atención en esto. Esteban está hablando proféticamente de que Yosef no fue revelado a sus hermanos en el primer venida, sino en el segundo venida. Mucha gente quiere hablar que Mashiach ben Yosef, ese concepto viene mucho lejos de aquella época del primer siglo, pero aquí lo tenemos en el texto. Él mismo está predicando a los saduceos, enseñando que Yeshua va a ser revelado de forma bien grande para todo el mundo. Va a ver todo el pueblo de Israel en su segunda venida. Pero seguimos adelante con el texto. Y enviando Yosef hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Shechem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Hamor en Shechem. Ahora eso es otro dilema, porque ¿dónde fue entregado Abraham? ¿Dónde fue entregado Yosef? Claramente podemos encontrar en el libro de Josué, Yehoshua 24-22, que Yosef es entregado en Shechem. ¿Pero por qué? ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué hay diferentes versiones del texto? Aunque la mayoría es igualito, palabra por palabra, hay algunas palabras o frases que son un poco diferentes. Y vamos a ver que todas las versiones que son mucho más ancianos, antes de la época de Yeshua, tienen registrado 75. Pero se puede contar 70, 66 en diferentes versículos cuando estamos enfocando en ciertas personas y no incluyendo ciertas personas. Como vamos a ver, hay un propósito de todo esto. Y lo que vamos a ver es que no mencionan la descendencia de Yosef. Los fragmentos de las versiones más antiguas de este versículo encumbran, y como mencioné en el Septuaginta, tiene ahí 75, porque está incluido Menashe, hijo de Yosef, y su hijo Gilad, y también los hijos de Efraín, Shutelach y Taham, y su nieto Edem. Entonces, los 5 hijos de Menashe y Efraín están mencionados y registrados en estas versiones. En la otra versión no menciona la descendencia de Yosef. ¿Qué tiene que ver esto con la parashá? Recuerda que padre de los 12 tribus, los 12 hijos, Jacob, suplicó a Yosef que va a cumplir su palabra y enterrar su cuerpo en la tierra de Israel cuando falleció. Y fue cumplido. Eso estudiamos en la semana pasada, 2 semanas pasadas, de las porciones de la Torá. Pero ¿qué dice Yosef, sobre el cuerpo de Yosef? El último versículo de la semana pasada, en Bereshit, en Génesis 50, versículo 26, dice: y murió Yosef a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un atuad en Egipto. Pero recuerda que él pidió que sus hermanos, cuando salen de Egipto, no olvidan de sus huesos. Pero
La palabra de huesos, etzem, significa la esencia. Y podemos pensar en el cuerpo de Mashiach como paralelo del Yosef. Si leemos, por ejemplo, 1 de Corintios 12, nosotros somos el cuerpo de Yeshua, Mashiach ben Yosef. Cada uno de nosotros somos un parte del cuerpo de Yosef. ¿Y por qué dice que él quiere quedar en Egipto hasta que los hijos de Israel regresan a su tierra? De la misma manera, Yeshua, su testimonio, está en exilio hoy en día en Edom, hasta plenitud de los gentiles, hasta que llega esa plenitud de los israelitas que no son conocidos en la tierra de Israel, o es decir, en la comunidad judía, halágicamente, reconocido como parte del pueblo de Israel. Estos 5 hijos o descendientes de Yosef, y estamos hablando en forma de Midrash, no vamos a decir que cada creyente en Yeshua es descendiente físicamente de Yosef. Así no trabaja la palabra del Eterno. Por ejemplo, Yeshua dice, si tu ojo te causa pecar, quita tu ojo. Ningún de sus discípulos quitaron sus ojos. Es una enseñanza que está enseñando la Torá. Bueno, si veamos lo que dice en Sotá 13, en Masejet Sotá, en Tratado de Sotá 13, dice, ¿qué tiene de diferente Shechem que eligieron específicamente enterrar a Yosef ahí? El rabino Jama, hijo de rabino Hanina, dice que el pueblo de Israel dijo, sus hermanos lo secuestraron en Shechem, y a Shechem debemos devolver su cuerpo perdido. El cuerpo perdido de Yosef tiene que ser restaurado en Shechem. ¿Dónde fue Yeshua cuando habló con la mujer samaritana? Afuera de Shechem. Los samaritanos, igual como mucha descendencia de Israel hoy en día que no son halágicamente judíos, son la descendencia de Israel que perdieron su herencia, como el hijo pródigo. Y Yeshua está en exilio como el primer Yosef para restaurar toda esa descendencia que se perdió de la casa de Israel. Y eso da apertura para cualquier gentil unificar y ser injertado al pueblo de Israel a través del mérito de el Mesías en el papel de Yosef. Y como explicó Esteban, en su primer venida no fue revelado a sus hermanos en el primer encuentro. Solamente a un remanente que fue escogido, sus soldados, sus emisarios, para traer a regreso todos que quieren entrar o regresar a los pactos de Israel. Y Rabbeinu Bachya explica que Yosef murió a la edad de 110 años. Según Sotá 9, Yosef, que había enterrado a su padre, recibió su recompensa porque alguien mayor que él, o su padre, es decir, Moshe Rabbeinu, cuidó de sus restos terrenales. Éxodo 13:19 relata que Moshe se llevó los restos de Yosef. Esto no fue tan simple como parece. Y nuestros sabios en Tanjuma, en comentario de Beshalach, describen cómo Moshe bajó al río Nilo un plato o un trozo de pergamino en el que había escrito, levántate el torro. Él gritó, Yosef, Yosef, tus hermanos están a punto de ser redimidos y tu ausencia está retrasando que la presencia de Dios se mueve con nosotros. Primero, que no podemos leer estos parábolas
de forma literal. ¿Cuál es el punto del Midrash? La redención no se puede cumplir hasta el cuerpo de Yosef escondido va con todo el pueblo de Israel. Hay dos ramas del pueblo. Obviamente el pueblo judío siempre será pueblo de Dios. Pero hay otra mitad del pueblo, el cuerpo de Yosef, que está escondido en las aguas de las naciones. Y hay que levantar ese cuerpo y regresar con ese cuerpo junto con Moshe Rabbeinu, que representa la Torá y el pueblo judío. Mientras que los dos ramas del pueblo de Dios quieren pelear, no quieren unificar, uno quiere pretender ser Efraín sin Yehudá, el otro parte tal vez menosprecia a Yosef y su descendencia. No es algo importante para todos, pero la Torá y los sabios entendieron. Para la redención final se tiene que unificar todo el pueblo. Y es por eso que veamos unos ejemplos en esta parashá de las mujeres que son escogidas por el faraón que no reconoce a Yosef, este faraón que quiere esconder la historia de Yosef, como la iglesia romanizada que quiere esconder el testimonio verdadero de Yeshua. Y explica Malbim, si leemos de estas mujeres en versículo 15 adelante, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifa y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim. Yireh Elohim, temerosos de Elohim, la misma idioma que usan el pacto renovado para los gentiles que estaban interesados en el Dios de Israel. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Hay muchos hoy en día que dicen que son Israel, pero no quieren tener corazón de Elohim, del Dios de Israel, a apoyar a sus hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, en su tiempo de necesidad. Cada uno de ellos serán desconectados del pueblo de Israel. Cuando regrese Mashiach, él mismo los van a decir que no tiene parte en la herencia de Israel. Pero hay que traer una corrección. Malbim explica, según el entendimiento literal, simple del texto, habló a las mujeres egipcias que supervisaban los partos de las mujeres hebreas. Pero después dice el texto que por este acto se formaban casas dentro del pueblo de Israel. Y tenemos otro ejemplo. Hasta la hija de Faraón salvó a la vida de Moshe Rabbeinu. Y por esto nuestros sabios entienden que ella también formó parte del pueblo de Israel cuando termina todo este proceso y empezó el éxodo. Y salieron de Egipto. Estas mujeres formaban parte del Erev Rav. Toda esa multitud que se añadieron al pueblo de Israel. La pregunta es, los que quieren ser parte de Israel tienen que decidir. Solamente hay una manera, ser añadido, como su nombre, Yosef, al pueblo. Y es a través del profeta, el Mesías, el tzadik más grande que ha caminado esta tierra. Su nombre es Yeshua. Es la única manera de ser parte del pueblo si estás afuera de los pactos, si te desviaste de los pactos o si no tenías herencia con el pueblo de Israel. Pero parte de ese proceso, a través de juntarse al testimonio de Yosef, es parar con sus hermanos, con su pueblo, con su familia.
Y ellos son los que van a ser añadidos al pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver quiénes van a apoyar al pueblo en su tiempo de necesidad. Y con esto podemos seguir en el estudio y ver los paralelos que sí se van a repetir en los tiempos finales, como dice en el libro de Apocalipsis. Lo que empezó en aquel tiempo se va a repetir, pero para nosotros estaremos unidos, todo el pueblo de Israel, en mérito de Yeshua. Shabbat Shalom.